¿Qué debe probar un abogado para obtener la nulidad de un acto administrativo? ¿Qué amigo Raza? Les habla su amigo y abogado fiscalista Mario Reina. En esencia, los abogados en materia fiscal y administrativa tenemos un objetivo: defender los intereses de nuestros clientes cuando la autoridad administrativa o fiscal emita alguna resolución con la cual dicho cliente se encuentre inconforme. Para ello, en materia federal contamos con la providencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Según su ley orgánica, este tribunal es autónomo, es decir, que puede obrar conforme a sus criterios únicos para emitir fallos o bien sentencias en favor del contribuyente o en favor de la autoridad. Medularmente, lo que el contribuyente busca es sencillo: nulificar el acto administrativo, cancelarlo completamente, erradicar totalmente de la vida jurídica el acto que haya sido emitido por dicha autoridad, o bien obligar a la autoridad a contestar a su determinada petición conforme a los intereses particulares. Pero ¿cómo obtener el efecto deseado? ¿Cómo nulificar el acto administrativo? Comencemos. Antes de que sigas viendo el video, te recuerdo que contamos con una academia en línea en donde podrás conocer más a fondo el cómo ganamos los juicios fiscales en mi firma, Legal Enterprise Firm. Te dejaré el link en la descripción con un código de descuento importante como agradecimiento por ser parte de este canal. Ahora sí, puedes seguir viendo el video. Al redactar nuestra demanda de nulidad debemos de tener presentes que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos dispone de dos tipos de nulidad: la nulidad absoluta o lisa y llana y la nulidad para efectos. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos dispone que el tribunal solamente podrá declarar que la resolución administrativa es ilegal cuando el abogado del contribuyente pueda demostrar una o varias de las siguientes hipótesis. Ya sea que la autoridad que haya dictado la resolución o bien el trámite del cual deriva sea incompetente, ya sea porque emitió el acto en un ámbito fuera de su competencia por territorio, materia o por grado. Número 2, que los requisitos formales que dispone la ley, es decir, el Código Fiscal, ley del ISR, IVA, IES, etc., no fueron atendidos por la autoridad, siempre y cuando también el abogado pueda probarle al tribunal que dicha omisión de requisitos trascendió de la resolución. Es decir, que la mecánica de determinación del impuesto omitido o la sabiduría de la autoridad para poder determinarlo no fue el correcto. Número 3, vicios del procedimiento. En otras palabras, se refiere a que el procedimiento que dio lugar a que se emitiera la resolución fue totalmente ilegal. Y número 4, si los hechos que motivaron la resolución no se realizaron. A esto le llamamos el fondo. Y finalmente, cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiere dichas facultades. Este último inciso refiere a lo que comúnmente se le denomina el desvío de poder, refiriéndose a cuando un funcionario público emite un acto excusándose con que el acto es ilegal, pero con una intención distinta a lo que es la administración pública. Esta cuestión debe de probarse, obviamente, allegando los medios de convicción que el abogado considere pertinentes para probar, sin lugar a dudas, de que se trata de un acto de corrupción y no de un mero acto administrativo. Y no lo digo yo, sino que así lo expresa el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en la tesis que estás observando en tu pantalla, de título Desvío de poder y otras causas de anulación de los actos discrecionales de la administración. Para leerlo te recomiendo ponerle pausa al video. Total, todas las causales de anulación propuestas se encuentran reflejadas en el artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es la nulidad lisa y llana. Este tipo de nulidad es aquella que el tribunal dicta de manera terminante y es la aniquilación y desaparición total en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado sin que ésta sujeta alguna condición para su validez. Y número 2, la nulidad lisa y llana que no da lugar a una reposición del acto administrativo. Como te he comentado, el tipo de nulidad lisa y llana que no da lugar a una reposición de procedimiento se da cuando el acto administrativo se declara nulo por un vicio de fondo. Para comprender a lo que uno se refiere cuando se habla de un fondo, se debe recordar que la tarea de las autoridades fiscales es comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a los que está sujeto los contribuyentes. En ese sentido, si el contribuyente en juicio, por ejemplo, probó al tribunal que, contrario a lo dicho de la autoridad, sí se realizó el pago de impuestos o contribuciones, entonces dice que el acto se declaró nulo de fondo y no por forma. Esta es la causal de nulidad de la que habla el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
como estás viendo en tu pantalla. Recordando siempre que el tribunal está obligado a estudiar primero aquellos argumentos que realice el abogado en su demanda atendiendo el principio de mayor beneficio, en la inteligencia de que aquellos que brindan un mayor beneficio al contribuyente son aquellos argumentos que de resultar fundados permitirían erradicar el acto administrativo sin lugar a reposición, siendo estas argumentaciones aquellas consideradas de fondo y aquellas en las cuales se combate la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución o su procedimiento se consideran de forma. Cabe destacar que el artículo 57, inciso B, segundo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el legislador solamente le concede a la autoridad un total de 4 meses para poder reponer el acto. Ahora, sigamos con la nulidad para efectos. La nulidad para efectos es precisamente la que se origina cuando el tribunal considera que de la nulidad liseyana el actor no obtendría el mismo beneficio que aquella que se efectúe mediante una nulidad para efectos. Esto se origina cuando el contribuyente, es decir, el actor, no busca en sí una nulidad con la intención de evitar que la autoridad se pronuncie más sobre lo determinado, sino que al contrario se pronuncie de una manera distinta a lo previamente pronunciado. En este orden de ideas, si en una resolución sancionadora que culmina con un procedimiento administrativo y que es materia de impugnación en el juicio contencioso, la autoridad lleva a cabo la incorrecta aplicación de una norma, se actualiza entonces la causal de anulación prevista en la fracción cuarta del artículo 51 y procede a declarar la nulidad para efectos, pues no toda conducta o pronunciamiento de fondo conduce necesariamente a una nulidad liseyana, por lo que es razonable ponderar la etapa, además de las circunstancias y el alcance que se dio la ilegalidad, siendo excesivo y fuera de toda proporción decretar la ineficacia de todo un procedimiento que culmina con una sanción e impedir que se imponga esta cuando no hay un cuestionamiento de los hechos constitutivos de la infracción o de la norma fundatoria. Un ejemplo de esto es cuando el SAT llega a negar las devoluciones de IVA. En este caso, el acto impugnado en juicio es la negativa de la devolución y el contribuyente busca que la autoridad se pronuncie positivamente, pero que se termine pronunciando. Este tipo de nulidad se fundamenta en el artículo 52, fracción cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que estás observando en tu pantalla. Y bueno, pues prácticamente a grosso modo son los dos tipos de nulidades que concede el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con fundamento, como ya te dije anteriormente, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Te invito a que te suscribas a mi canal y me hagas un comentario si tienes alguna duda y pues, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en el siguiente video. Sobres.